Hola amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Yo soy Leonardo Coronado y estamos viendo una serie que se titula Apocalipsis, una agenda de control y destrucción. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte y ese título de ese tercer tema es Desenmascarando el dragón y la serpiente antigua. Pero para poder entender este tema hay que tener una mente abierta. Hay que realmente dejar todo sectarismo, todo velo religioso y todo aquello que por mucho tiempo, digámoslo así de una forma eh, casi que subliminal, le han metido a la mente de muchas personas conceptos tergiversados. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos viendo hoy, precisamente porque muchas personas confían en aquellos que les están enseñando, sobre todo en esta área. Confían tanto que ni siquiera investigan por ellos mismos y muchas veces confían más en este tipo de personas. Es un tema que realmente se necesita tener una mente muy abierta. A veces, cuando uno mira, por ejemplo, películas de suspenso, casi siempre cuando, por ejemplo, tienen que ver con un crimen o algo así, a veces se vuelven películas interesantes porque es difícil saber quién es realmente el asesino o el malo de la película. Algunas películas son evidentes, otras películas no, y al final termina siendo la persona que a veces menos se pensaba. Y así pasa en estos escritos de Apocalipsis y en prácticamente la historia bíblica. Es que es como una historia donde cuando uno la analiza con criterio y realmente analiza conceptos básicos y sobre todo cuando uno coge todo y lo empieza a unir, a atar cabos como una especie de investigación, empieza uno a darse cuenta que todo lo que le habían dicho o a quien supuestamente hacen ver como malo, resulta que no es aquel que nos dijeron. Y que aquel que parece muy bueno es aquel que realmente está moviendo todo detrás, es aquel que está planeando, es aquel que está maquinando. Y todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que lo invito a mirar este video, lo invito a tener una mente abierta, a analizarlo, y la mejor ventaja que tenemos hoy los seres humanos es que cada uno puede sacar sus propias conclusiones y sus propias investigaciones. Así que no siendo más, los dejo con este video. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 2660 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 13, 9. Acá vale recalcar el hecho de que hasta ese momento se representa básicamente el nacimiento de Jesús, supuestamente de Jesús. Supuestamente dice que ese sería el varón que regirá la tierra, que regirá las naciones. Y si volvemos a ese contexto histórico, estaríamos diciendo que básicamente hace más de 2000 años atrás, fue hasta ese momento en donde el dragón fue expulsado con la tercera parte de los ángeles, según
vemos aquí en esta narrativa debido a una pelea espiritual, a una batalla espiritual. Entonces la pregunta es, ¿quién era entonces la serpiente en el inicio de la creación, supuestamente? ¿Quién era la serpiente que engañó a la mujer, como se nos ha dado a entender a través de la historia bíblica? ¿Era este mismo dragón? Pues al parecer, pareciera que no. Y eso es lo que vamos a comprobar en esta historia, para darnos cuenta que en ese momento todavía no se había expulsado al dragón. Todavía los ángeles no habían caído al cielo, no habían caído del cielo. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces era la serpiente en el Edén? Siempre nos han hecho creer que esa serpiente en el Edén era precisamente Satanás, este mismo que está cayendo supuestamente en Apocalipsis capítulo 12. Pero para poder entender que no son el mismo personaje, tenemos que remontarnos al inicio para entender algunos aspectos. El primer aspecto es precisamente en el momento en donde en Génesis capítulo 1, verso 26, dice lo siguiente, dice, entonces dijo Dios Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué entonces sería la imagen de él? Pero antes de hablar sobre la imagen, anotemos que esta palabra Dios es una palabra griega que pusieron allí, pero que en el original hebreo sería Elohim, por lo tanto es una pluralidad que se podría traducir como poderosos, como gobernantes o como dioses. Podríamos decir entonces que aquí estos seres o estos dioses dijeron esta expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la imagen de ellos? ¿O qué es la imagen? Muchos teólogos o muchos religiosos dicen que cuando habla de imagen está hablando de su carácter, de sus cualidades, pero que no se está refiriendo a una imagen física, precisamente porque la misma Biblia dice que Dios es espíritu. Y si es espíritu, entonces no pudo haber sido hecho, no puede tener la imagen el ser humano igual a él. Posiblemente en eso estamos de acuerdo, en que no está hablando de una imagen física, sino de las cualidades. Estamos completamente de acuerdo en eso. Y eso es lo que vamos a demostrar, que entonces que esas cualidades es lo que sucede precisamente en el resto de los capítulos. Cuando dice, por ejemplo, en Génesis 3:15, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Analicemos todas estas palabras. Está diciendo precisamente que no morirían. Y acá, ¿quién mintió entonces? Porque realmente en la historia pues no murieron. Y vamos a analizar esas frases que dijo acá la serpiente. Primero tenemos que tener en cuenta que la serpiente fue creada por Jehová, es decir, fue creada por Elohim o por estos dioses, fue creada por ellos. No llegó del cielo independiente, no nos dice aquí que se rebeló y que llegó y cayó del cielo, sino sencillamente fue creada precisamente por Jehová. Y entonces
nos muestra que las características de este ser posiblemente era un reptiliano, que no se arrastraba, pero que era erguido, que era como una persona prácticamente. Y hoy día se habla mucho sobre la raza de los reptilianos, y es muy probable que este ser o este animal que se está hablando acá, que habló con la mujer, pudiera tener estas características, como una especie de reptiliano. De hecho, a medida que vamos mirando cómo avanza la tecnología y vemos cómo hoy día se está hablando también sobre el fenómeno OVNI y los extraterrestres, vemos que los llamados extraterrestres tienen esta forma reptiliana también. Si miramos su cabeza, si miramos sus ojos y la forma física, tienen esa característica reptiliana. Por lo tanto, esa pudo haber sido el animal que habló con la mujer. Un animal que era distinto, que posiblemente nos deja entreabierto que este ser llamado Jehová tiene algo que ver con precisamente entidades que no son de este planeta, que tienen características físicas distintas a nosotros y que básicamente la raza humana es única. Ya después más adelante miraremos en otro video pues los cambios genéticos que han sucedido al ser humano, pero que básicamente esta raza, podríamos decir que lo que llaman extraterrestres, son sencillamente entidades que vinieron de otra dimensión y que tienen características reptilianas. Si miramos Génesis capítulo 3, verso 9 al 19, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si analizamos esta parte, nos damos cuenta que es curioso que un supuesto Dios poderoso que sabe todo lo que va a pasar, sabe el futuro, el pasado y el presente, haga esta pregunta iniciando y diga: ¿dónde estás tú? Y que no supiera lo que ya había pasado, que no supiera que ya supuestamente la mujer había hablado con la serpiente, que no supiera dónde estaban ellos escondidos. Nos habla de su limitada capacidad para darle el título de un Dios todopoderoso. Sin embargo, la otra opción es que sea un Dios limitado, o que no sean entidades limitadas, sino que sencillamente sabía lo que iba a pasar, lo tenía todo completamente planeado, y el haber puesto incluso la serpiente que fue creada por él o por ellos en ese lugar deja mucho que pensar.
Realmente él quería que esto pasara y lo vamos a demostrar por qué. Y tiene mucho que ver con esa primera conversación que tienen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es una imagen física, por lo tanto está hablando de unas cualidades, de toda esa parte interna, de todo ese conocimiento de estos seres. Hasta ese momento esa pareja no conocía esa parte y tenían que conocerla para poder ser igual a ellos. Pero antes de llegar a ese detalle, analicemos también otra cosa. Muchas personas dicen que esta serpiente era simplemente un simbolismo, que era la simbología de Satanás, o que Satanás simplemente vino y tomó forma de serpiente temporalmente, etc. Y quieren poner esto de una forma simbólica, cuando aquí vemos que las maldiciones que estas entidades desatan sobre el ser humano han sido evidentes hasta nuestros días. Vemos cómo las mujeres tienen dolores de parto. Así que es increíble que nosotros, o el ser humano, ha creído en un supuesto Dios que de entrada no sabe lo que pasa, pregunta dónde están ellos, y que aparte de eso, cuando se da cuenta, entonces maldice a la mujer. O sea, un Dios que maldice. Notemos y analicemos esos conceptos. ¿Qué Dios maldice? Un Dios que comienza maldiciendo al ser humano, a la mujer, con dolores de parto, y eso ha sido una realidad hasta el día de hoy. Luego tenemos la otra parte, es que maldijo la tierra. Imagínense, no acaba de comenzar las cosas y ya un supuesto Dios maldiciendo su creación, maldiciendo al ser humano, maldiciendo a la mujer y maldiciendo a la tierra. Y les dice que básicamente se ganarán el sustento con el sudor de su frente, y hemos visto que también eso ha sido una realidad hasta el día de hoy. Entonces, si esos dos conceptos han sido reales, ¿cómo es que entonces la serpiente es un concepto simbólico y no es real? Cuando realmente fue un animal creado por ellos, un reptiliano que era erguido, que hablaba, que era astuto o que era inteligente, y que después le desata una maldición de que entonces de ahora en adelante se arrastraría. Y por eso hoy vemos nosotros cómo este animal llamada serpiente se arrastra. Así que todo eso que nosotros vemos es básicamente una maldición. Los seres humanos están básicamente bajo una maldición por estas entidades, y por esta entidad llamada Jehová y su ejército. Pero nos han hecho pensar que esta serpiente es Satanás, es ese dragón del que está hablando Apocalipsis, que hablábamos en los primeros versos de Apocalipsis 12. Nos hace pensar de que son el mismo y no son el mismo. Aquí sencillamente era un reptiliano que tenía una función específica, que todo esto fue hecho adrede para poder meter al ser humano precisamente en su misma esencia. Y por eso fue que entonces después en Génesis 3 versículo 22 al 24 dice lo siguiente, y esta es la respuesta. Dice: y dijo Jehová, ahora he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vuelvo, repito, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Como quiénes? Como Jehová, como su ejército, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí está la respuesta. La imagen de esta entidad o este supuesto Dios llamado Jehová y su ejército
es precisamente el conocimiento del bien y del mal. Son ellos precisamente los que metieron adrede al ser humano en este árbol supuesto de conocimiento y del bien y del mal. Al ser humano le hacía falta eso. Y esto que ocurrió ahí fue hecho adrede. No fue que se le salió de las manos. No fue que cayó supuestamente un Satanás que se reveló del cielo y vino y quiso intervenir ahí. No. Porque este animal fue creado por ellos, como lo dije al principio. Y ahora, entonces sí pueden decir abiertamente, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ahora sí tiene la imagen de nosotros y no es la imagen física, sino su esencia, su conocimiento. Y entonces el ser humano vino a ser como Jehová y su ejército, que conocen el bien y que conocen el mal. Lo metieron al ser humano en esta trampa de lo bueno y de lo malo. Metieron al ser humano en esta esencia de ese conocimiento maligno y de todo esto que de ahí en adelante lo único que ha traído es muerte, destrucción, enfermedad y de hecho maldición, porque ya había maldecido al ser humano y a la tierra. Así que estos seres, como en este billete de dólar que se representa el ojo que todo lo ve, es realmente reptilianos, esta raza reptiliana que ha venido, que ha manipulado. Si usted mira bien ese ojo y mira a su alrededor, realmente es un ser reptiliano que ha estado gobernando, que ha estado engañando al ser humano. Son entidades que han venido engañando, que juegan con el ser humano y se hacen pasar incluso por dioses buenos, cuando en realidad no lo son, bajo ninguna circunstancia. Y otra forma de probarlo es precisamente en la historia de Moisés. Moisés, después de que es llamado a rescatar al pueblo de Israel, tiene una conversación con este ser llamado Jehová. En Éxodo 4, del 1 al 4, y le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Anotemos cómo hubo aquí lo primero que representa él su poder delante del faraón e incluso delante de Moisés es precisamente que esa vara que él tenía se convirtió en una serpiente. Porque la primera, digamos, prueba sobrenatural que iba a demostrar su poder delante del faraón era una serpiente? No, que la serpiente significa algo malo, entonces ¿por qué esa vara, que es la que todo el tiempo utiliza Moisés a través de todo el peregrinaje o de todo este proceso que tiene que pasar después, que empieza desde ahí hasta que después van por el desierto muchos años, como 40 años, todo el tiempo él está con una vara y esa vara representa una serpiente? Y a través de esa vara, cada vez que levantaba esa vara, sucedían cosas sobrenaturales. ¿Qué nos está diciendo? Que la serpiente es una representación de Jehová. Que la serpiente es precisamente una representación de un ser reptiliano. Por lo tanto, esta entidad llamada Jehová, junto con su ejército, son seres reptilianos. Y por eso cuando van donde Faraón, demuestran su poder a través de esta serpiente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto nos representa básicamente el hecho de que esta entidad llamada Jehová siempre ha usado la serpiente. Usó la serpiente en el inicio para engañar a la mujer. Fue una serpiente creada por él. Utiliza la serpiente con Moisés como símbolo de poder. Y ahora utiliza la serpiente para castigar al pueblo. Un pueblo sufrido que cualquier cosa que decía siempre terminaban en muerte, eran asesinados. Nunca había una reconciliación, nunca había un mensaje de amor de parte de este dictador, de parte de este ser maligno. Siempre lo que hacía era exterminar al pueblo por cualquier cosa. Y en este caso envía también serpientes para que los mataran, para que los mordieran y murieran. Y entonces el pueblo que quedaba clamaba a Moisés diciendo, por favor, para esto. Y ora a Jehová. Y así hizo Moisés. Y entonces ahora este mismo ser les da el antídoto. Y el antídoto era precisamente colocar una serpiente de bronce en una asta. Y cuando el pueblo fuera mordido y mirara a la serpiente, entonces sanarían, vivirían. ¿Qué nos representa entonces esto? ¿Por qué utiliza una serpiente para matar y una serpiente para sanar? Porque básicamente nos demuestra su origen reptiliano, un origen de poder, un origen de engaño. Si la serpiente fuera tan mala como nos han hecho creer de que es Satanás y todo lo que la historia que tradicionalmente enseñan, entonces ¿por qué él utiliza la serpiente en muchas ocasiones para sus propósitos, bien sean malos o buenos? Acá se ve reflejado precisamente ese mismo árbol o ese mismo conocimiento del bien y del mal. Así que podríamos decir que esta entidad llamada Jehová prácticamente es un reptiliano. Podría tener esta forma horrible tanto él como su ejército, y por eso es que también se deleita con el sacrificio de animales, con el olor de la carne, porque son seres reptilianos que han engañado al ser humano y que han vendido una imagen distorsionada y hacen pensar que otro ser independiente es el malo de toda esta película, cuando en realidad es el mismo Jehová y su ejército quien está engañando a las naciones, a toda la humanidad, a través de toda esta historia bíblica. Y otra prueba que tenemos es algo que dijo precisamente Jesús. Jesús tuvo una discusión con los del Sanedrín, con todos los religiosos israelitas de la época, y cuando lo acusaban de haber sido hijo de fornicación, él les contesta esto en Juan capítulo 8, verso 44, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto que acaba de decir Jesús o que dijo Jesús, normalmente, tradicionalmente, hacen creer que se refiere a esa serpiente de Génesis, cuando en realidad aquí es más profundo estos versos o estas palabras de Jesús.
Son profundas porque quien ha sido el padre de Israel durante toda la historia bíblica nunca ha sido Satanás. Es más, ni siquiera en la historia bíblica o en la Torá o en el Taná, los rabinos ni siquiera mencionan nunca a un ser llamado Satanás. Así que Jesús no está hablando de la serpiente de Génesis. Jesús está hablando de ese Padre que ha estado con ellos todo el tiempo, que los ha instruido. El Padre en quien ellos han puesto su confianza. ¿Quién más puede ser si no es Jehová? Por eso dice vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer porque él ha sido homicida. Aquí surge la pregunta, ¿es acaso la serpiente de Génesis homicida? ¿Fue homicida por decirle la verdad a la mujer de que simplemente serían como los dioses conociendo el bien y el mal? ¿Eso se llama ser homicida? No, no se está refiriendo a esta serpiente, se está refiriendo al ser que más ha matado seres humanos en toda la historia bíblica. Y porque desde el principio no ha permanecido en la verdad, es decir, ha mentido. Cuando le dice, por ejemplo, a la primera pareja, ciertamente el día que ustedes tomen de ese árbol morirán, pues mintió porque no murieron. Aquí el único que mintió fue él, nunca la serpiente que él mismo creó mintió. La serpiente que él mismo creó no mintió, dijo la verdad de lo que iba a suceder y eso ha sido una realidad en el ser humano hasta el día de hoy porque el ser humano tiene ese mismo conocimiento del bien y del mal. Ahora, si hacemos una estadística bíblica, ¿quién ha sido el mayor homicida de la historia bíblica? La respuesta es Jehová. De los que se pueden contar de acuerdo a los relatos bíblicos, fueron 2.287.087 personas. Estas personas básicamente fueron asesinados a través de leyes que dictó Jehová. En la mayoría de sus leyes estaba el apedrear a otros seres humanos, a sus compañeros, bien sea por cualquier delito, hasta por levantar leña en un día de Sabbat eran apedreados. Una mujer que no fuese encontrada virgen, por ejemplo, también era apedreada. Y una cantidad de cosas terribles. Si un joven también era desobediente a sus padres, también era apedreado. Y todas esas historias, junto con las guerras, junto con todo lo que este ser mandaba hacer al pueblo de Israel, cuando mandaba en las guerras a coger botines, donde mandaba a matar y aniquilar otros pueblos, donde mandaba a matar niños de pecho, en donde mataba a todos los que podía y solamente perdonaba la vida de mujeres vírgenes, las cuales podían tomar como botín y las podían violar después. Ese era el Dios Jehová que enviaba a este pueblo de Israel a hacer todo este tipo de atrocidades en la historia. Y ese es el número que se puede contar bíblicamente. Porque incluso hasta contaban los botines y daban cifras exactas. Pero lo que no podríamos contar sería los muertos en el diluvio, toda la cantidad de gente inocente que también murió en esto, o tampoco podríamos contar la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuántos habitantes tenía y otras cosas, pero según un estudio de los seres humanos que pudieron existir en esa época, más o menos se dice que entonces Jehová pudo haber asesinado a través de la historia un promedio de 24 millones de personas. Y si asesinó casi todo este promedio, entonces ¿cuál es el homicida del que está hablando Jesús? ¿Quién es el homicida desde el principio? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién es el que engaña a las naciones? Pues no es otro que Jehová y sus entidades y su ejército. No es otro que este ser reptiliano que ha salido, que ha engañado a las naciones, que sigue engañando hasta el día de hoy al ser humano. Y el ser humano no cae en cuenta porque lo tiene con un velo religioso. Una de las características de este ser horripilante es que se disfraza como un ser religioso, como un Dios de luz,
y está engañando hace mucho tiempo a los seres humanos y lo sigue engañando hasta hoy. Así de que es tiempo de desenmascarar al dragón y a la serpiente antigua llamada Satanás, es decir, el enemigo del ser humano que ha engañado a través de toda la historia a la humanidad. Bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video, en la siguiente parte de esta serie de Apocalipsis. A los que están viendo estos videos en YouTube, los invito a que se suscriban para que reciban más videos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.